Así, la religión aparece como las espirales de alfa para revelar la naturaleza espiritual de Dios al hombre. Y la espiral de omega sumerge para establecer la ciencia sagrada. Tienes una ciencia, el mundo, pero es una ciencia que se basa en los efectos más que en las causas y en la primera causa. Comprender, oh humanidad, que con la ascendencia de la llama de la madre viene la ascendencia de la ciencia sagrada, que es la presentación de la conciencia madre en todas sus manifestaciones y expresiones. Para la Madre Divina es la ciencia sagrada, y cuando el hombre se da cuenta de su llama, conoce toda la ciencia, la geometría del cosmos, la matemática del número sagrado, de la sagrada pirámide de la vida. Bueno, aquí podemos ver que una es el complemento de otra. La religión está asociada a alfa y la ciencia a omega. Con la siguiente vamos a mirar algo muy importante. Es del poderoso Victory, nos la dio el 22 de mayo de 1977 y dice, cada uno de ustedes está alineado en la ciencia o en la religión, porque estas son las polaridades de alfa y omega. Comprendan entonces que para llevar la verdad en el espíritu y en la materia, a través de los caminos del este y del oeste, debe existir la comprensión. Y aquellos que se especializaron en religión, es decir, esa religión que une el alma al espíritu, debe considerar esa ciencia del espíritu y esa ciencia de la materia de muchas formas, de muchas maneras. Por tanto, para el equilibrio, vengo a que aquellos de ustedes que son personas de ciencia, para que puedan aprender a conversar en términos de religión. Y aquellos de ustedes que son personas de religión, puedan aprender a conversar en términos de la ciencia. Entonces, miren que los maestros incluso nos instan a que trabajemos en los dos campos, no solamente seamos hombres de religión o mujeres, o que solamente de ciencia, sino que trabajemos en los dos. Antes de continuar, queremos hacer una salvedad. Si hay preguntas, las pueden ir haciendo en el transcurso de la conferencia para irlas abordando de una vez. Bueno, entonces al principio habíamos hecho la pregunta acerca de si la religión y la ciencia son tan diferentes como siempre nos han hecho ver. Pero ahora nos podemos dar cuenta que realmente no es que cada una vaya por su lado, sino que más bien se complementan. Entonces se complementan. Y aparte podemos ver en la historia ejemplos de personas que no han tenido una lucha y han decidido escoger solo un camino, sino que han tomado la decisión de ahondar tanto en la religión como en la ciencia. ¿Nos podrías dar un ejemplo de alguna de estas Sí, personas? hay una teoría en la ciencia que es muy conocida, que es la teoría del Big Bang. Esta teoría, que a partir de mediados del siglo XX se planteó, define que el universo se creó con una gran explosión. Esta teoría fue planteada y retomada durante años por científicos como Albert Einstein, entre otros, pero pocos saben que uno de los primeros precursores fue, además de un respetado doctor en física y matemáticas, un sacerdote belga, el sacerdote Georges Lemaitre. Sí, este hombre entre 1927 y 1930 planteó la teoría del Big Bang, que es la teoría científica más aprobada que tenemos sobre la creación. Esta teoría, a pesar de que decimos que la plantea este señor, se puede ver que es más antigua. En un extracto del Zohar podemos leer: el principio se extendió y se hizo un palacio para sí mismo, para su gloria y alabanza. Allí sembró la simiente sagrada. En cuanto entró la simiente, el palacio se llenó de luz. De esa luz emanaron otras luces, chispas que volaron, salieron por las puertas y dieron vida a todo. Aquí podemos ver en el Zohar, está explicada la teoría del Big Bang. Ustedes saben
que el Zohar se escribió por allá en el siglo XIII, o sea, mucho antes inclusive de que se planteara esta teoría. Pero se dice que el Zohar viene desde el siglo segundo y fue una tradición oral que se vino a escribir por allá en el siglo XIII. Pero estamos hablando de que la teoría del Big Bang no es tan nueva como algunos creen. Esta cita la sacamos del libro Cábala de la Mensajera, está en la página 25. Y el libro fue escrito o editado en 1999. Bueno, pero ahora para entrar más en materia, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la historia de la matemática. Sí, las matemáticas surgen como una necesidad de hacer cálculos comerciales para medir la Tierra. Incluso muchos filósofos de la antigüedad decían o afirmaron que Dios es un geómetra. También se surgió por la necesidad de predecir acontecimientos astronómicos, más o menos en el año 3000 a.C., son los primeros registros matemáticos en Egipto y Babilonia, y luego se extendieron por todo el mundo. Las matemáticas estudian cantidades, entes abstractos y sus relaciones, símbolos, números y figuras geométricas. Es fundamental para el desarrollo intelectual del ser humano porque da una capacidad de pensamiento lógico, abstracción y razonamiento ordenado. Bueno, y ahora que tenemos una percepción acerca de la importancia y cómo surge, por qué surge la matemática, vamos a hablar de una persona que no es solo muy importante para la matemática, sino que es muy importante en la historia, porque es la primera astrónoma matemática de la que hay registro en la historia. Ella es Hipatia de Alejandría. Pero yo me pregunto, ¿ella cuándo nació? Bueno, ya te voy a decir cuándo nació, pero es muy importante hacer una salvedad. En las matemáticas no tenemos registros de muchas mujeres que hayan trabajado en este área, pero una de las más grandes, o la más grande sin duda, fue Hipatia de Alejandría. La historia cuenta, porque no hay un registro del nacimiento muy exacto, algunos historiadores la sitúan en el año 355, pero la mayoría dice que nació en el año 370 y que su muerte fue en el año 415 después de Cristo. Bueno, entonces ella murió muy joven. Sí, vivió entre 45 y 60 años. Cuenta pues la historia que era una mujer de una gran belleza y que no le gustaba el matrimonio. Bueno, ella fue una mujer sin duda excepcional. Fue una filósofa y matemática neoplatónica, cuya frase más célebre es esa: comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Incluso una de las cosas que perseguimos con esta conferencia es que aprendamos a comprender las cosas que nos rodean a través de la ciencia, para comprender lo que tenemos más allá en el universo. Ella se destacó en los campos de matemática y astronomía. ¿Nos puedes comentar en astronomía cuál fue el legado que nos dejó? Claro que sí, en la astronomía mejoró el astrolabio. El astrolabio es un instrumento que se usa para medir la posición de los astros. Además, inventó un aparato para destilar el agua, un hidrómetro graduado para medir la densidad de los líquidos y un hidroscopio para medir el nivel del agua. Realmente muchos inventos para la época donde ella estuvo, pero en el campo de la escritura también dejó algún aporte. Sí, ella elaboró un canon de astronomía, analizando las tablas del Almagesto de Ptolomeo y cartografió cuerpos celestes. Pero ahora, preguntémonos, ¿cuál es el aporte de ella hacia las matemáticas? Bueno, ella fue hija de Teón. Teón se dice que era uno de los hombres más educados de Alejandría en esa época. Él se dedicaba a transcribir y comentar textos en la biblioteca de Alejandría. Uno de los más conocidos fue Elementos de Geometría de Euclides. ¿Pero su hija le ayudó en esta tarea? Sí, Hipatia realizó el comentario de la aritmética de Diofanto, considerado el padre del álgebra. Este comentario simplificaba y facilitaba las operaciones matemáticas.
También escribió un tratado de 8 libros sobre geometría de las cónicas de Apolonio, donde planteaba nuevos problemas. Pero bueno, estamos diciendo que es una mujer muy excepcional, pero entonces, ¿por qué murió tan joven? A pesar de las creencias que ella tenía, respetaba todas las religiones. Ella aceptaba a sus discípulos que compartieran otras creencias, fomentando la tolerancia. Era muy admirada y respetada en Alejandría. Su ideología estaba fundamentada en conocimientos. Por eso los cristianos la vieron como una amenaza para su naciente religión impuesta en el año 380. Como la religión oficial del Imperio Romano fue la religión católica a partir de ese momento, la asociaron al paganismo y la acusaron de bruja y hechicera. En marzo del año 415, un grupo de fanáticos religiosos la detuvo cuando regresaba a casa. La arrastraron hasta la iglesia, donde fue apaleada hasta la muerte y después la descuartizaron. Sí, ella es conocida por ser la primera mujer científica que destruyó el pensamiento clásico y es considerada una mártir de la ciencia. Un año después de la muerte de Hipatia, fueron destruidos los últimos restos de la Biblioteca de Alejandría. Esta es la razón por la que sus escritos y descubrimientos fueron olvidados. El conocimiento que tenemos de ella es por las cartas que escribía con sus discípulos, especialmente con el obispo Sinesio de Cirene. Gracias a él sabemos algunos detalles de su vida. Recordemos que la Biblioteca de Alejandría fue destruida en el año 391 por orden del emperador Teodosio, quien mandó a cerrar y a destruir templos paganos. Fue quemada por fundamentalistas parabolanos que respondían a Teófilo y su sobrino Cirilo, quien fue el instigador del asesinato de Hipatia y quien más tarde fue considerado como San Cirilo. Una ironía. Sí, porque él fue el que instigó la muerte de ella, pero después la Iglesia Católica lo nombró como un santo. Jaime y Miguel, tenemos la primera pregunta de esta noche de Consuelo. Ella nos pregunta si hay una película sobre ella. Sí. Sí, ya íbamos para ese punto. La película es una película del 2009 dirigida por el director Alejandro Amenábar y la película se llama Ágora. En esta película podemos ver la vida de ella, incluso pues hay cosas que son distorsionadas, hay fechas que no coinciden, pero es una película que recrea la vida de ella, muestran pues la destrucción de la Biblioteca de Alejandría y ahí podemos ver la vida de Hipatia, que es es la mujer más grande en las matemáticas de la cual se tenga historia. Aunque muchas personas no conocen la historia de esta maravillosa mujer, puede recordarnos una de las vidas en la cual ella sí es muy conocida. O sea, como Hipatia no la reconoce mucha gente, pero resulta que tenemos una encarnación de ellas, la cual sí es muy conocida. ¿Nos puedes decir cuál es esa encarnación? Claro que sí. Nosotros la conocemos como madre, nuestra querida mensajera Elizabeth. Bueno, hasta aquí dejamos pues como la historia de Hipatia, que es la mujer que dio los descubrimientos más grandes en matemática, aunque no todos quedaron documentados por la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Ahora vamos a comenzar con matemáticas. Todos conocen los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 9, el 0. Conocen los números racionales, 3/4, 2/5, normalmente llamados fraccionarios. Pero también hay un conjunto de números que son los irracionales, que son los números que tienen una cifra de números decimales infinitos y los cuales no son periódicos. Hay algunos muy conocidos como pi, 3,14, que se le atribuye a la escuela pitagórica, de la cual vamos a hablar dentro de 8 días. Hay otro número muy conocido, especialmente entre los ingenieros, que es Euler, el cual es como la aspirina de los ingenieros. Todos debemos de manejar pues el número de Euler.
Pero hay otro número que es más especial que todos ellos. Es un número que es casi, se podría decir, perfecto, y es el símbolo que tenemos acá. ¿Nos puedes decir cómo se llama este número? Claro que sí, este número se llama phi. Y por favor no lo confundamos con pi. Phi es un número el cual es irracional. Está representado por esta letra que tenemos acá en honor al escultor griego Fidias. Fue descubierto en la antigüedad como una proporción entre dos segmentos de recta, siendo un segmento más grande que el otro. ¿Cuál es la propiedad? Que si nosotros sumamos los dos segmentos y lo dividimos por el segmento mayor, nos da lo mismo que si dividimos el segmento mayor sobre el segmento menor. Este es el único número cuyo cuadrado se obtiene sumando la unidad y el mismo. Es decir, phi al cuadrado es igual a phi más 1. Si despejamos a la ecuación, nos queda que phi al cuadrado menos phi menos 1 es igual a 0. Para uno poder saber cuál es el valor de phi, tendríamos que factorizar esto, lo que vimos pues desde octavo en el colegio, todos alguna vez aprendimos a factorizar. Entonces, ¿cómo podríamos factorizar este número? Bueno, para factorizar este número vamos a tener que usar la famosa fórmula que en mi colegio le decían la fórmula del estudiante, que es esta, que seguramente todos la hemos visto en el bachillerato. Entonces, la fórmula es que phi sería igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y vamos a decir que según la ecuación, a vendría a ser 1, b vendría a ser menos 1 y c vendría a ser menos 1. Y todo esto hay que hacerlo porque no existen dos números que sumados den menos 1 y multiplicados den menos 1. Entonces, si tomamos estos datos que habíamos considerado como A, B y C y los ponemos en la formulita, vamos a tener esto. Al simplificar, nos va a quedar 1 más o menos raíz de 5 sobre 2. Al meterlo a la calculadora nos vamos a encontrar con este número. 1.618.033.9 y así infinitamente. Otra propiedad de este número es que phi, el cuadrado de phi y su inverso tienen la misma infinitas cifras decimales. Por eso es que lo hace un número especial, porque es el único número que al sumarle, el único número que elevado al cuadrado es igual al mismo número más una unidad. Pero este número elevado al cuadrado también es igual a su inverso. ¿Y cuáles son las cifras decimales? 0.618.033. O sea, las mismas cifras que tiene el número phi. Para simplificar, vamos a tomar a phi como 1.618. O sea, ese es el número que normalmente uno trabaja para phi. Pero esto estamos diciendo que es algo muy especial. Este número phi recibe diferentes nombres de acuerdo a la definición que le haya dado cada matemático. El primer matemático en hacer referencia al estudio formal del número phi fue Euclides, el famoso Euclides, el de la geometría euclidiana. Él nos dijo, o escribió mejor, en el libro de Euclides de los elementos, en la definición 3, el libro sexto, en el año 300, define el número phi de la siguiente forma. Se dice que una recta ha sido cortada en extrema y media razón. Cuando la recta entera es al segmento mayor, como el segmento mayor es al segmento menor. Puede que algunos no entiendan muy bien esa definición, pero sí van a entender por qué uno de los nombres que tiene el número phi. Bueno, entonces, en 1509, el matemático y teólogo italiano Lucas Pacioli publicó el libro De Divina Proportione, La Divina Proporción, donde plantea 5 razones por las que considera apropiado considerar divino el número áureo, o sea, phi. La primera es unicidad. Compara el valor único del número áureo con la unidad de Dios.
La segunda es definido por tres segmentos de una recta que asemejan la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tercera es la inconmensurabilidad. Es infinito por ser irracional, como Dios. La cuarta es Dios es omnipresente e invariable, igual que el número phi. Y la última es Dios sea el universo a través de la quinta esencia, representada por un dodecaedro. Y el número áureo está intrínseco en el pentágono y el dodecaedro. O sea que aquí ya hemos visto dos nombres para phi, que es razón extrema y media, que nos lo dio Euclides, y ese que es el número divino. Se conoce como el número divino, aunque tiene, ahí también nos están hablando de otro nombre, que es el número áureo. Contame, Joan. Jaime y Miguel, nos pregunta Juan, ¿Euclides ascendió? Yo busqué en el repositorio de perlas que estoy haciendo la investigación sobre los nombres de la mayoría de los matemáticos que hay pues o que conozco, y de Euclides no dice absolutamente nada. Pues no hay, en los que yo estoy mirando no hay ninguna perla que hable de él. No, hay más matemáticos, pero de Euclides no habla. Después, sí, Pitágoras ya está ascendido también. Dentro de 8 días vamos a hablar de él, porque ese sí es más conocido que Hipatia. Pero de Euclides no hay referencias en las perlas, al menos pues en las que he buscado hasta ahora. Bueno, ese número tiene otras definiciones. En 1525, el artista más famoso del Renacimiento alemán, Alberto Durero, que también era un pintor, popularizó la denominación de razón áurea por ser un número que parecía perfecto, codiciado como el oro. Enseguida vamos a ver más nombres que tiene este número, pero para seguir ahondando en el número phi, que es un número casi perfecto, por no decirlo perfecto, que de hecho se conoce como un número divino, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con las matemáticas. Hablabas ahorita del dodecaedro y del pentágono. Sí. ¿De pronto vas a hacer algún comentario, alguna aclaración de por qué está intrínseco en estas formas? Bueno, el dodecaedro tiene que ver con otra conferencia que apenas estoy organizando que se llama Geometría Divina. De hecho, tiene mucho que ver pues con la creación. Se dice que es una de las figuras perfectas, pero es una figura sólida con la cual hay que estudiar un poquito más, porque todavía tengo unas cosas que me faltan en las perlas, pero es una conferencia que se va a llamar Geometría Divina. Pero en la conferencia dentro de 8 días, cuando hablemos de la representación espiritual, la representación de cada número, desde la enseñanza, qué significa cada número, que no tiene nada que ver con numerología, sí vamos a hablar del pentágono y de la relación que tiene con el número dorado o el número phi que estamos hablando hoy. Entonces, dentro de 8 días sí hablamos del pentágono. Bueno, con gusto. Vamos a tocar otro tema que tiene que ver con las matemáticas y son las sucesiones. Bueno, entonces decimos que una sucesión matemática es un arreglo de números naturales que definen un patrón. Dos ejemplos podrían ser 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 y podríamos seguir así indefinidamente. O sea, la sucesión se cumple cuando uno sepa qué número sigue. Miren que ahí se suma el 1 con el 1 da 2, el 1 con el 2 da 3, el 2 con el 3 da 5. Ahí ya está creado un patrón de números. Si quisiéramos saber qué número sigue del 89, simplemente sumar el 55 con el 89. Entonces el número que sigue es el 144. Pero tenemos otra sucesión de la que vamos a hablar hoy también. ¿Qué sería 1, 2, 4, 8, 5, 7, 1, 2, 4, 8 y así indefinidamente? Miren que ahí ya tenemos un patrón también. Después del 8 ya sabemos que sigue el 5, el 7.
Realmente las sucesiones son infinitas. Incluso una materia en la universidad, cálculo integral, donde uno estudia sucesiones, que es el último tema de la asignatura, y uno estudia muchas propiedades de las sucesiones. Pero aquí nos interesa es desde las enseñanzas que tienen que ver estas dos sucesiones. La primera es la más conocida. En el colegio nos la enseñan. ¿Cómo se llama esta sucesión, Miguel? Esa sucesión es la sucesión de Fibonacci. Y la segunda, pues no tiene un nombre, porque de hecho normalmente las sucesiones no llevan ningún nombre. Pues yo le di el nombre de la sucesión de la vida, así la vamos a manejar hoy, y enseguida les voy a explicar por qué se llama la sucesión de la vida. Vamos a comenzar con la sucesión de Fibonacci. Bueno, entonces, la sucesión más conocida es la de Leonardo di Pisa, que vivió de 1170 a 1250. Él es más conocido como Fibonacci, por eso esta sucesión recibe este nombre. Cada uno de sus términos es la suma de los dos anteriores, como ya habíamos visto ahorita. El segundo número es la suma de 0 más 1 y así sucesivamente. Entonces, ¿nos podrías explicar cómo se originó esta sucesión? Sí, aunque hoy vamos a hablar de ella y la vamos a comparar con las enseñanzas, pues realmente la sucesión de Fibonacci surge más de un problema mundano, no tiene nada que ver pues con nada divino. Esta surge de un problema relacionado con la reproducción de los conejos. Él planteó este problema en el libro del Ábaco en el año 1202 y simplemente él estudió cómo se reproducen los conejos. Entonces él dice que al primer mes tiene una pareja de conejos, al otro mes sale la primer pareja, ya tenemos dos, después sale otra pareja y ese es la reproducción que cumplen los conejos mes a mes y de esa forma se van reproduciendo. Así fue como surgió, pero tiene algo más especial. Sí, claro, porque aunque aparentemente no le vemos más aplicaciones en este momento, nos vamos a dar cuenta que realmente no solo la vamos a poder aplicar, sino que se aplica en la vida real mucho, a diario. Sí, la primera o una de las situaciones en la vida real donde más se utiliza esta sucesión es en el estudio del genoma humano. Con esta sucesión se logró estudiar la descomposición de la cadena del ADN, pero vamos a ver otras cosas maravillosas que tiene esta sucesión. Ya vimos que la sucesión se forma cuando vamos sumando un número con el anterior, pero vamos a mirar algo que es muy especial en esta sucesión y por lo cual la hace muy importante. Si dividimos un número por el inmediatamente anterior, por ejemplo, el 1 dividido por el primero 1 da 1, el 2 dividido por el 1 da 2, el 3 dividido por el 2 da 5, y hasta ahí no vemos nada especial, pero ya cuando empezamos 5 dividido 3 nos da 1.666, 8 dividido 3 nos da 1.6, y si vamos sumando siempre el número con el anterior, mira que llegamos a algo muy particular. ¿A qué se está aproximando este número? Cada vez se aproxima más al número de oro. Así. Sí, esto también pasa si elevamos al cuadrado estos números y los dividimos el número por el anterior. Entonces miren que la razón entre dos números de la serie de Fibonacci nos da el número phi, del cual estábamos hablando hace un rato. Por eso esta sucesión también se conoce como la sucesión dorada. Pero hay algo más especial todavía. Mira que los números de esta sucesión, bueno, estos son los nombres que recibe, que hablábamos ahorita. Se recibe el nombre de razón extrema y media, gracias pues a Euclides. También razón áurea, de acuerdo a Durero. Razón dorada, número áureo, número de oro o divina proporción. Los maestros normalmente lo llaman el número áureo. Entonces, ya sabemos que cuando hacemos el cociente entre dos números, llegamos al... Representamos crear un cuadrado
de una unidad. De un ya tenemos 2 cuadrados donde esa base mide 2 centímetros o 2 unidades mejor, porque no estamos hablando de centímetros ni de ninguna unidad, simplemente lo vamos a llamar unidades. Si nosotros miramos el 2, construimos un cuadrado 2 por 2, entonces ya nos quedó de 2 y 1, 3, podemos construir uno más de 3 por 3, siempre vamos a construir cuadrados siguiendo la sucesión de Fibonacci. Entonces ahora construimos uno de 5 por 5, este nos quedó de 5 y 3, 8, entonces construimos uno de 8 por 8, uno de 13 por 13 y uno de 21 por 21. Podríamos inclusive seguir construyendo más cuadrados, pero eso tiene una connotación muy especial. Este rectángulo que todos ven tiene un nombre, que es el rectángulo áureo. Cada que tengamos un rectángulo áureo, es un rectángulo perfecto. También tenemos triángulos áureos, de los cuales pues hoy no vamos a hablar, pero hay otra particularidad con el rectángulo áureo. Y es que si unimos un cuarto de circunferencia de cada uno de esos cuadrados que tenemos ahí, se nos forma una figura. ¿Cuál es esta figura, Miguel? Es una espiral. Una espiral. Esta espiral se conoce como la espiral logarítmica en matemáticas. En las enseñanzas, los maestros le dan otro nombre que más adelante vamos a mirar cuál es ese nombre. Entonces, con la sucesión de Fibonacci podemos construir un rectángulo áureo, pero también podemos construir una espiral. Bueno, entonces ya esto se empieza a poner más interesante. Yo creería que deberíamos empezar a ver dónde en la realidad lo podemos encontrar. Entonces, ¿qué tal si con la imaginación nos devolvemos en el tiempo para ver en qué lugares podemos encontrar esto de la arquitectura antigua? Sí, en la arquitectura ha sido muy utilizado tanto el rectángulo áureo como la espiral. Uno de los, no voy a decir primero, pero uno de las, o el más importante, y ya se van a dar cuenta por qué, es el Partenón. El Partenón fue construido entre el año 447 y 432 antes de Cristo. Ese fue el tiempo que le demoró para construirlo. Este templo fue construido en honor, lo mandó a construir Pericles en honor a la diosa Atenea, Palas Atenea. La realización fue encargada a 2 arquitectos, Ictinios y Calícrates, bajo la supervisión artística del maestro Fidias. Aquí en el Partenón podemos ver el rectángulo áureo en la fachada. También podemos ver que no solamente la fachada, sino que, por ejemplo, la altura de los pilares con respecto a la altura total es el número phi, y podemos ver que en diferentes partes del templo está el número phi y hay rectángulos áureos. Y también podemos tener una espiral áurea que describe perfectamente la construcción. Pero, ¿qué es lo interesante y por qué lo colocamos de primero? Porque eso fue encargado al maestro Fidias. ¿Nos puedes contar, Miguel, sobre el maestro Fidias? Que ahorita cuando estábamos hablando de hablábamos de Fidias. ¿Por qué este número tiene ese nombre en honor a él? Y el símbolo que vimos se le da porque es la primera letra del nombre en griego de Fidias. Entonces mira que Fidias, la escritura de su nombre en griego comienza con la letra Fi, pero este nombre se le da por Fidias. ¿Por qué es tan importante para nosotros Fidias? No solamente porque el número Fi lleva su nombre, sino porque ahorita decíamos que cuando hablamos de Hipatia, que es una encarnación de nuestra mensajera. Entonces Fidias lo conocemos como quien ahora más actualmente. Fidias vendría a ser el amado Serapis Bey. Esta fue una encarnación del amado maestro Serapis Bey, y recuerden que el templo fue construido en honor a Palas Atenea, que es la llama gemela del Mahachohan. Bueno, pero no solamente tenemos el Partenón, hay mucha arquitectura donde encontramos el rectángulo y
¿Y la espiral? ¿Dónde más la podemos encontrar? Claro, si nos venimos un poco más para acá, más cercano a nuestros tiempos, nos encontramos con la Catedral de Notre Dame, que está en Chester, a unos 80 kilómetros de el suroeste de París, y su construcción terminó en el año 1345. En la fachada principal, al oeste, podemos encontrar que muchos triángulos áureos. También podemos encontrar la espiral y la proporción de phi en varias de sus medidas. También la podemos encontrar en la Torre Eiffel. La altura total de la torre en relación con la altura hasta donde comienza la torre está en relación de 1.6 y tiene otras dimensiones donde también podemos encontrar las proporciones o el número 1.6. También vemos que está construida como una espiral. Pero hay otro lugar donde también lo podemos encontrar. Sí, si nos vamos al otro lado del mundo, en Asia, en la India, nos encontramos con uno que para muchos, incluyéndome personalmente, es el lugar más hermoso, que es el Taj Mahal, donde podemos encontrar la proporción y los triángulos. Entonces, mira, podemos ver ahí cómo se genera la espiral Y el rectángulo y áureo. el rectángulo áureo. Sobre el Taj Mahal, vamos a leer un extracto de una perla del amado Buda Gautama y nos dice: el maestro ascendido Kutumi se encarnó como el emperador magnate Shah Jahan entre 1592 y 1666, que derrocó el gobierno corrupto de su padre Jahangir y llevó a la India a una edad de oro del arte y la arquitectura. Construyó el Taj Mahal en Agra como una tumba para su amada esposa, Arjuhan Bamu, conocida cariñosamente como Mumtaz Mahal. El Taj Mahal honra el principio madre y es el santuario del amor eterno de las llamas gemelas. O sea, no solamente es una construcción hermosa, sino que honra el amor eterno de las llamas gemelas. Sí, por ejemplo, el Taj Mahal significa, Taj significa corona, y Mahal significa, como por hacerle una traducción, la primera dama. Entonces esta era la corona que el rey le quería dar a su reina. Es muy curioso porque el rey jamás pudo ver terminado el Taj Mahal, porque cuando lo terminaron estaba encerrado y después murió. Entonces nunca lo pudo ver. Pero al morir lo enterraron junto a su amada esposa. Bueno, estamos viendo que el rectángulo áureo y la espiral aparecen en construcciones muy antiguas, pero hay una mucho más antigua donde podemos ver esta proporción. Si nos vamos a África, Ay, qué bonito. nos Ay, qué encontramos con la bonito, gran pirámide chiquito, de precioso. Keops. Silencia, por favor. Ay, qué bonito. Mira, mira, mira. Ya, gracias. Disculpen, pero era que había un micrófono abierto y era muy complicado continuar. En la Gran Pirámide podemos encontrar que la relación entre la mitad de la base, de la longitud de la base y la hipotenusa que se forma en este triángulo rectángulo, si hacemos esa división nos da el número de oro. Estamos hablando de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide aparece, es algo maravilloso que a todos nos lleva mucha inquietud y se cree que tiene más de 4.000 años, pero hay un historiador que en épocas muy recientes descubrió que la erosión de la Gran Pirámide y de la meseta de la Esfinge no fueron ocasionadas por el aire, porque la erosión que tiene no es horizontal, sino vertical. La teoría que él tiene es que la Gran Pirámide y la Esfinge están erosionadas es por el agua y no llueve de forma abundante en Egipto desde el diluvio. Entonces, la teoría que él tiene es que esas construcciones tienen más de 14.000 años. Sin embargo, vemos que tienen el número dorado en sus dimensiones. Para terminar con la arquitectura, no porque no hayan más, sino por cuestiones de tiempo,
porque de hecho hay muchas construcciones nuevas. El edificio de la ONU es un rectángulo áureo. Vamos a mirar una más que es una espiral, que es la escalera Bramante. Esta escalera se encuentra en la Biblioteca del Vaticano y está construida en forma de espiral. Bueno, en este momento todos ustedes, tanto los que están aquí presentes como los que están de forma virtual, tienen un rectángulo áureo en alguna de sus pertenencias. Sí, el documento de identidad, las tarjetas de crédito, las identificaciones, las cédulas, todos estos elementos están formados por triángulos áureos, Rectángulos áureos. rectángulos áureos. Bueno, ya vimos que en la arquitectura encontramos muchas expresiones del rectángulo áureo y del número pi. Sí, pero también se puede encontrar en la naturaleza. Claro que sí. Tanto el rectángulo como la espiral, más que todo la espiral. Entonces, para mirar el reino animal, vamos a comenzar con un animal que muchos conocen. Es el Nautilus. El Nautilus, hace millones de años, antes de la aparición de los peces, en la familia de los cefalópodos, había muchas especies de animales con concha en forma de espiral logarítmica. En la actualidad hay un fósil, se llama un fósil porque tiene más de 400 millones de años. Es familiar de los pulpos y los calamares. El Nautilus es el único sobreviviente de animales marinos en otro tiempo abundante. Lleva 400 millones de años deambulando en el océano. Una particularidad es que él nada de espaldas. Él no nada hacia adelante, sino hacia atrás. Y siempre se vive chocando con las piedras, con todo. Yo no sé cómo ha vivido tantos años. Sí, con todo se aporrea. Pero lo que lo hace tan especial es que él tiene unas cavidades que llena de líquido y de aire. Y eso le permite que pueda flotar a la superficie o que pueda ir hasta el fondo del mar. Y cuando en el mar, por ejemplo, ha habido escasez de oxígeno, ellos pueden guardar una buena cantidad de oxígeno y vivir por muchos años. Pero hay algo que los hace más especial. Es que cuando uno biseca la concha de un Nautilus, eso es lo que vemos, una espiral. En esas cavidades es que él almacena el aire y el líquido. Y mira que esto se parece a una espiral logarítmica. Otra curiosidad que lo hace tan importante es que a medida que él va teniendo más años, le van saliendo más cavidades. Y cada cavidad está en proporción áurea con la anterior. Todas las cavidades están en relación 1.618 con la anterior. Eso es lo que lo hace tan especial. Este animal, que es un fósil porque lleva 400 millones sobre la faz de la Tierra, pero además tiene la proporción áurea y la espiral. Sí, pero yo he visto que más caracoles también tienen espiral. Sí, se puede decir que todos los caracoles tienen una espiral. También podemos ver este es un carnero o mufón de edal, es muy popular en las cordilleras montañescas subárticas que se extienden desde Alaska hasta Canadá. Mira que los cuernos o los cachos de él son en forma de espiral y lo utiliza para defenderse de los depredadores. Pero no solo aquí podemos ver la espiral, también la podemos ver en camaleones, escorpiones y en caballitos de mar, solo por citar algunos ejemplos. Sí, y hay un animal muy especial en el cual podemos ver la razón áurea. Claro, en las abejas. Además de producir miel, estas están fielmente regidas por reglas matemáticas. Como podemos ver acá, los paneles están formados por celdillas perfectamente hexagonales. Los hexágonos son polígonos regulares que permiten no sé, el hexágono entre las figuras planas es una figura, estos pequeños seres
las abejas, en peligro de, o sea que él solamente tiene una madre y no un padre, o sea que tenemos la madre, que es una, y el hijo, que es uno. Pero la madre, él y la madre suman dos, pero la madre, como es hembra, tiene dos progenitores. Esos, macho y hembra. Los progenitores tuvieron tres progenitores, porque recuerden que el zángano, el hombre, no tiene padre. Entonces aquí ya tenemos el 3, estos a su vez tuvieron 5 progenitores, y a medida que vamos avanzando en el árbol genealógico de las abejas, nos damos cuenta que se cumple la sucesión de Fibonacci. Otra curiosidad es que si dividimos la cantidad de abejas hembras que hay en un panal sobre las machos, vamos a encontrar nuevamente el número phi. Pero bueno, ¿qué dicen los maestros acerca de este animal tan curioso? Bueno, hay una perla del amado Lanelo del 1 de marzo del 2003 y nos dice: mientras contemplo los lejanos confines del cuerpo de los portadores de luz sin ascender, pienso en la jerarquía de la colmena importada de Venus, el diseño hexagonal que simboliza la estrella de 6 puntas. Esta estrella la vamos a hablar más adelante. La convergencia de los triángulos de espíritu y materia. Si ustedes se han de pronto detenido a mirar o han tenido pues como la curiosidad en algunos decretos, se habla mucho de matemática y geometría, incluso hay llamados que hablan de geometría. Ahorita vamos a ver cuál es el significado de esa estrella de 6 puntas, desde la parte pues de los maestros. Bueno, el reino vegetal se podría decir que es el que más nos trae ejemplos de la espiral. Bueno, entonces aquí vemos una suculenta de aloe, las espinas dispuestas en forma de espiral de un cactus. Aquí en la primera imagen tenemos una suculenta, Sí. como dice Miguel, que es un cactus. Miren la forma en que están dispuestas las espinas del cactus. También un brócoli romanesco, este es un brócoli romanesco, un helecho y un helecho de la selva tropical de Indonesia. Disculpen un momentico, apagamos el micrófono, que hay mucha interferencia. Ya, gracias. Bueno, también lo encontramos en una rosa. Miren esta rosa de acá. Los pétalos están dispuestos en forma de espiral. Nada de esto es casualidad. Esto es creado por Dios y es creado en forma de espiral. Aquí vemos otra rosa donde se cumple perfectamente la espiral. También en las piñas tienen espirales, unas a la derecha y otras a la izquierda. ¿Qué tiene de particular? Que si las contamos desde la base, en sentido horario, tenemos una cantidad y en sentido antihorario tenemos otra cantidad. En esta, por ejemplo, en sentido horario encontramos 8 espirales y en sentido antihorario encontramos 13. Mira que son dos números de la sucesión de Fibonacci, el 8 y el 13. No siempre hay 8 y 13, hay diferentes números, pero siempre cumplen la sucesión. Por ejemplo, las que también cumplen son los girasoles. En este caso, este girasol tiene en sentido horario 21 giros, 21 espirales y 13 en sentido antihorario, que volvemos a ver que son dos números consecutivos de la serie de Fibonacci. O sea, en la naturaleza está plagada de espirales y en muchas flores y en muchas plantas encontramos números de la sucesión de Fibonacci. Pero no solamente en el reino vegetal. Los astrónomos piensan que muchas galaxias están ordenadas según la proporción áurea. Esa es una imagen de la galaxia de Bode, fue tomada por el telescopio espacial Spicer, en la que se puede observar polvo interestelar aproximándose a una espiral logarítmica. Y este es del ciclón Catarina, que llegó a Brasil, por allá al sur de Brasil en el 2014. Pues la foto es tomada por la Estación Espacial Internacional y podemos ver que se forma la espiral. Otra parte donde vemos una espiral es en la ola de mar.
¿Dónde es más fuerte la ola? En la punta de donde irrumpe. Entonces ahorita vamos a mirar por qué es importante. Las espirales al final tienen más fuerza y esto lo vamos a relacionar con los decretos. Bueno, en el cuerpo humano también aparece la espiral y la proporción áurea. Todo comenzó con el arquitecto romano, proporciones matemáticas en el cuerpo humano. Él encontró que, por ejemplo, la distancia que hay desde el ombligo hasta la punta de los pies está en relación del número áureo con la altura del hombre, o la extensión de los brazos con el ombligo hasta la punta de los pies. En el cuerpo humano se encuentran diferentes proporciones áureas y esto es lo que se considera un cuerpo perfecto. También en las manos podemos encontrar, como se ve aquí en la imagen, que la medida de nuestros dedos sigue la proporción. Vemos que en la parte externa tiene 2 y a medida que se va introduciendo hacia la muñeca va siguiendo la sucesión 2, 3, 5 y 8. Que son números de la sucesión de Fibonacci. Se dice que la dentadura perfecta es la que tiene la proporción áurea entre los dos primeros dientes y el final de la boca, o los dos primeros dientes. De hecho, cuando estaba buscando pues sobre ciencia que había sobre el cuerpo humano, encontré una tesis doctoral de una persona que estudió odontología, donde toda su tesis tiene que ver con el número áureo y la proporción áurea. También encontramos que el órgano que mejor describe la espiral es la oreja, y se dice que la belleza, ustedes saben que la belleza es relativa, no hay un patrón de belleza, pero se dice que la forma perfecta y la belleza perfecta es el rostro que tiene la espiral y la proporción áurea en todas sus partes del cuerpo. Pero también lo encontramos en el arte. Sí. Uno de los mayores exponentes y quien más usó esta proporción fue Leonardo da Vinci. 3 de sus pinturas más famosas, El hombre de Vitruvio, La Mona Lisa, La última cena, demuestran cómo usaba estas proporciones. Podemos ver aquí en la última cena la espiral y las proporciones áureas. En la creación de Adán, pintada por Miguel Ángel, también podemos ver cómo se usan las proporciones. Y por último, como último ejemplo, en El nacimiento de Venus de Botticelli, también podemos ver todas estas proporciones, como la distancia que hay del cielo sobre la distancia que hay del cielo y sobre la distancia que hay del mar tiene la proporción, da fin. No son solo los únicos ejemplos que tenemos en la pintura. De hecho, los cuadros más hermosos y los más famosos tienen la proporción áurea. Inclusive en las esculturas, el David también tiene la proporción áurea. Ahora vamos a hablar de otra parte donde de pronto algunos no saben, y que es mejor para explicarnos esto que Miguel, que estudia música. Bueno, en la música lo podemos encontrar en los instrumentos. El violín, el cello, la viola, el contrabajo, la guitarra, el piano, etcétera, el arpa, entre muchos otros instrumentos. En la caja del instrumento se puede ver la proporción, se puede ver cómo se maneja la proporción y la simetría. Pero no solo aquí. Lo que pasa es que en la música realmente se viene haciendo un uso deliberado de esta proporción a partir del siglo XX. A partir del siglo XX se empieza a tener el estándar de usar la proporción áurea como estructura de las piezas musicales. Por ejemplo, Debussy la usaba mucho. Era casi que en todas sus obras usaba la proporción áurea para
demarcar la estructura musical de sus obras. Muchos otros músicos también la usaron y fueron más lejos usando la armonía. Y aunque a partir del siglo XX se empieza a usar conscientemente, antes de este siglo, aunque no se usaba tan frecuente, se dan casos en los que se denota la proporción áurea, que no hay una seguridad histórica de si esto lo hacía deliberadamente el autor o era simplemente una coincidencia de que la proporción apareciera ahí porque era la mejor forma de hacerlo. Bueno, entonces para terminar vamos a ver 3 ejemplos más de donde aparece el rectángulo áureo o la espiral logarítmica. Espero no te asombres, pues está más cerca de lo que cada uno cree. Bueno, para comenzar con los 3 últimos ejemplos, la BBC publicó un estudio fue hecho en el 2012, fue hecho a 500 mujeres por un grupo de ginecólogos, fue en Bélgica. El estudio dice que la relación entre el largo y el ancho del útero de las mujeres es 2.0 al momento de nacer y decrece a medida que aumenta la edad de la mujer. Entre los 16 y 20 años, que es la edad fértil de las mujeres, las dimensiones del útero son de 1.6 y a edad más avanzada es de 1.46. O sea que en el útero de la mujer, en la edad fértil, también podemos ver el número áureo. ¿Y dónde más lo podemos ver? Que dijimos que eran 3 ejemplos para finalizar. También lo podemos ver en el sistema solar. Siempre nos han enseñado un sistema solar con los planetas girando en torno al Sol en parábola. En forma de elipse. Sí. Incluso, perdón, cuando vean la película Ágora, si la ven, recuerden que primero se decía que los planetas giraban alrededor de la Tierra en forma de círculos. Como no había forma de explicar por qué habían días más largos, días más cortos, se inventaron los epiciclos, que son círculos alrededor de los círculos que ellos formaban. Y fue Hipatia la primera que empezó a estudiar con las cónicas y a decir que el universo giraba en forma de elipse, como lo vemos acá. Pero entonces, ¿cómo así que el sistema solar describió una elipse, Miguel? Sí, porque no hay que olvidar que nuestro sistema solar está en la Vía Láctea y el Sol está girando en torno a nuestra Vía Láctea. La NASA descubrió que el Sol se mueve a una velocidad aproximada de 828.000 kilómetros por hora y le toma 234 años a nuestro sistema solar realizar un giro en la galaxia. O sea que el sistema solar no es estático. Vamos a mirar en este video cómo se ve realmente nuestro sistema solar, donde el Sol está girando donde está a una velocidad de 828.000 kilómetros y los planetas a su alrededor, formando espirales. Así es como realmente se ve nuestro sistema solar. Aquí vemos el planeta, el sistema solar, donde el Sol, repito, está a una velocidad de 828.000 kilómetros y todos los planetas alrededor de este, pero van formando una espiral. Bueno, ahora para terminar, ¿saben cómo nos vemos cuando caminamos en línea recta? Bueno, esta es una representación que se hizo en Descartes JS. Es un objeto interactivo de aprendizaje que se utiliza en las universidades para enseñar matemáticas, pero lo quise traer a colación porque incluso pues la hormiga me llamó mucho la atención. Recuerden lo que nos dice el Moria de las hormigas que nos pueden traer un mensaje. Resulta que esa imagen, que la voy a recrear acá en forma de video, pues porque no tenía la forma de abrirlo acá, es más fácil haber grabado el video. La hormiga está caminando en línea recta, pero siempre nos vamos a ver así cuando estamos en línea recta. No. ¿Por qué? Porque estamos en un planeta que está girando. Entonces realmente nos veríamos.
Ahí estamos nosotros girando, pero recuerden que el planeta también está girando. Realmente lo que estamos describiendo cuando giramos en línea recta es una espiral. Entonces miren que la espiral, el número áureo, está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Bueno, entonces los maestros dicen que hoy la mensajera nos ha dicho que hagamos los decretos en forma de espiral. Recuerda que la parte más fuerte de la espiral es al final, recuerda lo de la ola. Entonces, ¿qué tal si hacemos un decreto? Bueno, pero antes de esto vamos a ver qué dicen los maestros sobre la espiral, que la llaman la espiral de la vida, y hacemos un decreto en forma de espiral. Este es un extracto de una perla del amado señor Maitreya de 1975, y ojo a lo que dice. A ti que persigues las espirales de la vida, no la muerte, mientras trazas con los dedos los pétalos que se despliegan de la rosa, contactas con una espiral de vida, una geometrización de la llama de Dios basada en la ley interna del plano de la vida. Sostén en tu mano un caparazón de abulón o un nautilo con cámara. Sigue la proporción áurea del movimiento de la vida y sé que en los diseños geométricos de la creación Dios está. Y donde Dios está, allí yo soy. He aquí, el yo soy el que yo soy está dentro de ti, como ley, como geometría, como ciencia del ser. Entonces miremos que aquí los maestros, el amado señor Maitreya nos invita pues a pasar los dedos por una rosa, por un nautilo. Es difícil pues, pero que sigamos la proporción áurea y que entendamos que en todas esas maravillas Dios está. O sea, que nada de lo que hemos dicho pues es casualidad, aunque hay muchos matemáticos que dicen que eso son solamente casualidades, todo lo que hemos hablado de la proporción áurea. Miremos este extracto de esta perla del amado Jesucristo para que se convenzan que aquí no hay nada que no tenga que ver con las enseñanzas. Y esa armonía consiste en una fórmula matemática, mediante la cual el aumento de luz, banda sobre banda, esfera sobre esfera, es capaz de contener y retener esa luz, aumentando desde el centro del Sol y multiplicándose por el factor de la geometría misma de Dios. Y por lo tanto, ven, hay una proporción áurea en la relación de estas bandas de la gran cuerpo causal. O sea, ¿de qué nos está hablando aquí Jesús? De la presencia yo soy y de las bandas de la presencia yo soy. Él dice que esas bandas están en proporción áurea. Ya sabemos cuál es esa proporción. Y miren lo que nos dice el amado el anhelo, y mucho ojo con ese extracto de esta perla. Queridos, después de todo, la hipocresía de la mente, perdón, es que no veo, no hay forma de correr esto acá. Perdón, vuelvo y comienzo. Queridos, después de todo, la hipocresía de la mente mortal debe ser desafiada. ¿Quién puede ponerse de pie y burlarse de la ascensión y decir, ¿dónde está? ¿Dónde está abajo? Bienaventurados. No por la lógica de la mente carnal puede ningún hombre, sin importar su posición, negar la ciencia absoluta de la ascensión. La ciencia absoluta del verbo encarnado, de la llama triple y de la llama en el fuego blanco, núcleo del sol. De presión uniforme que sostiene el planeta bajo tus pies. Amados, debo decir que la ciencia solo ha postulado explicaciones para los fenómenos externos, pero la ley interna de la causa detrás del efecto permanece intacta. Porque Dios ha escondido su ciencia en un misterio, el misterio de una rosa y de un ciclo dorado, una pirámide dorada y una proporción
áurea. De hecho, perlas que hablan sobre la proporción áurea, la espiral, son muchas. Lógicamente, pues por motivos de tiempo, no podemos traerlas todas. Pero entonces ahora, ¿qué tal, Miguel? Ahora sí, si hacemos un decreto en forma de espiral. Lo vamos a empezar lento, vamos a hacer el perdón 9 veces. Lo vamos a hacer de forma lenta, como la sucesión de Fibonacci, y después vamos a ir aumentando. Recuerden que la parte más fuerte de la ola es al final, cuando está la espiral más alta. Entonces, ahí es donde se tiene que sostener con mayor fuerza. Entonces, claro. lo vamos a hacer 9 veces. Primero lo vamos a hacer de forma lenta y lo vamos a ir aumentando. Yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Yo soy quien invoca con pleno poder, en todo momento, la ley del perdón. A toda la vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Yo soy quien invoca con pleno poder, en todo momento, la ley del perdón. A toda la vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Yo soy quien invoca con pleno poder, en todo momento, la ley del perdón. A toda la vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Yo soy quien invoca con pleno poder, en todo momento, la ley del perdón. A toda la vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Yo soy quien invoca con pleno poder, en todo momento, la ley del perdón. A toda la vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Yo soy quien invoca con pleno poder, en todo momento, la ley del perdón. A toda la vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Yo soy quien invoca con pleno poder, en todo momento, la ley del perdón. A toda la vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Yo soy quien invoca con pleno poder, en todo momento, la ley del perdón. A toda la vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Yo soy quien invoca con pleno poder, en todo momento, la ley del perdón. A toda la vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Si en la vida encontramos la espiral en todas partes, es bueno también que hagamos los decretos en espiral. Lógicamente esto hay que hacerlo a medida que vamos avanzando en la forma de decretar. Para muchas personas pues no es muy común decretar, para otros sí, pero es muy bueno que los apliquemos también en la vida diaria en los decretos. Bueno, sí, pero antes habíamos hablado de dos sucesiones, pero solo hemos mirado la sucesión de Fibonacci. ¿Qué pasó con la otra? Antes de eso, ¿hay alguna pregunta, Giovanni? Tenemos por acá una pregunta sobre cómo... Perdón, yo quiero hacer una pregunta. No digo que me están haciendo... Sí, adelante, ya enseguida, Giovanni, que me van a hacer una por acá, bien pueda. No es prácticamente una pregunta, perdón, sino como una, digamos, una acción que nosotros debemos de tener en cuanto a los decretos. Yo he venido observando que sinceramente el director del servicio, por cuestiones de que en verdad nosotros iniciamos este sistema de la ciencia, la palabra hablada, nosotros iniciamos sin ninguna información. Más se fue adquiriendo una forma
como innata que nosotros traíamos. Y uno ve cómo el director del servicio necesita para el avance que nosotros buscamos. ¿Por qué digo yo que el avance? Porque uno ve que sinceramente decretamos, pero no avanzamos. Entonces, ahora que se está decretando, que hicimos la ley del perdón, nosotros comenzamos en un ritmo armonioso. De un momento para otro, nosotros saltamos como del 5 al 10, pero nosotros no notamos eso, sinceramente, porque de verdad estamos aprendiendo. El manejo de la ciencia, la palabra hablada, he podido encontrar que es muy exquisito en el comer, en la forma de respirar, de inhalar, exhalar. Y tengo una humilde observación, por ejemplo, en el caso de Amanda, hablando de Amanda, porque aquí nosotros estamos aprendiendo. Disculpe, pues lo que pasa es que si es una pregunta, qué pena, puntual pues de la conferencia, con mucho gusto, porque pues en este momento no, pues para ponernos a hablar así porque eso ya es un tema pues que de los oficiantes que se debe manejar pues, yo entiendo pues la observación, pero si es una pregunta pues puntual de la conferencia, que yo le pueda aclarar alguna duda, con mucho gusto. Sí, el asunto que yo ahora estaba escuchando es más específico, que uno encuentra todos esos registros en la memoria. Y pues quería dar un ejemplo, pero pues no quería ir sino como una aclaración. Y en la memoria de nosotros está todo. Y para terminar, yo he podido ver que cuando uno de verdad pide los dones del Espíritu Santo, las unciones del Santo y la unción del Santo, que todo lo sabe, uno cuando de verdad es constante va encontrando un camino más de acuerdo a lo que estamos aprendiendo hoy. Eso es lo que yo quiero humildemente aclarar. Muchas gracias. Dentro de 8 días, en uno de los temas vamos a tocar algo sobre la ciencia de la palabra hablada, pero desde la ciencia. Y de hecho los maestros nos recomiendan que cada cual vaya decretando a su ritmo y que a medida que lo vaya haciendo, el Cristo de uno lo va llevando a un ritmo mayor, a aumentar la espiral, pero eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Muchas gracias. Giovanni, estabas diciendo que hay una pregunta. Jaime y Miguel, nos pregunta Giovanna, ¿cómo puedo buscar ese video, el del sistema solar que compartieron? Bueno, ese es fácil de encontrar, solamente le das en YouTube Sistema Solar en Movimiento o en espiral y vas a encontrar, de hecho pues este es un pedacito, porque aquí no tenemos todo el video, este es un video que está en inglés, no sé si alcanzaron a ver que salió una letra en inglés, pero hay varios videos, porque ya es una teoría pues que ya está muy demostrada, donde el sistema solar no está estático, sino que se está moviendo, solamente es que le des en YouTube Sistema Solar en Movimiento o en espiral y vas a encontrar una buena cantidad de videos de este tema. ¿Hay alguna otra pregunta, Giovanni? No. Listo. Entonces, como estábamos en las sucesiones, perdón. ¿Si quiere? Listo. Entonces, la otra sucesión que la llamábamos la sucesión de la vida es esta sucesión, que comienza con el 2, 4, 8, como la vimos ahorita. A ver, ¿por qué yo la llamo la sucesión de la vida? Después de la concepción, el óvulo fecundado permanece como una célula individual. Luego de unas 30 horas se divide para formar 2 células. 15 horas más tarde, las 2 células se dividen para formar 4 y así sucesivamente dividiéndose de 2 en 2. Entonces se forman
2 células, después 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Entonces, ¿de dónde salen estos números? Miren que al multiplicar 1 por 2 nos dio 2. Al multiplicar 2 por 2 nos dio 4. 4 por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32, 64, 128. Y así se va reproduciendo la célula. Pero si nosotros miramos, el primer número es 2. Cuando multiplicamos por 2, cuando se dividió en otras 2, sale el 4, después el 8, pero cuando llega a 16, 1 más 6 es 7. Y 32, 3 más 2 es 5. Y miren que ahí se está yendo la sucesión. 64, 6 más 4 da 10 y 1 más 0 da 1. Y ahí comienza nuevamente el ciclo. 128. 1 más 2, 3 más 8, 11 y 1 más 1, 2. El 128 es, perdón, el 256 es 2 más 5, 7 y 6, 13, o sea, 2, 1 y 3 da 4. Y así sucesivamente. Y miren que la sucesión se repite. 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1. Entonces, esta sucesión tiene varias cosas muy especiales. Si yo multiplico el 2 por 2, ya vimos que da. Si cojo el 4, pues sería 8, 16, la que tenemos aquí. Si cogemos el 8, ya los tenemos, pero tenemos más números dentro de los primeros dígitos, los primeros 9 dígitos. Entonces, ¿qué pasa, Miguel, si cogemos el 5 y lo multiplicamos por 2 siempre? Entonces, si cogemos el 5, 5 por 2, 10, 10 por 2, 20, por 2, 40, y así podríamos seguir. Entonces, ¿qué va a pasar? El primer número, si sumamos los dígitos, va a ser el 10, 10 más 0 va a dar 1, 2 más 0 va a dar 2, 4 más 0 va a dar 4, 8, 6 más, 1 más 6 más 0 va a dar 7, y así vamos a seguir y nos vamos a encontrar con que tenemos nuevamente la misma sucesión. Entonces, ¿qué pasa si duplicamos el 7? Nos vamos a encontrar otra vez con el mismo, con la diferencia de que si empezamos con el 5, entonces la sucesión no va a empezar por el 2, sino por el 1. Si empezamos por el 7, va a empezar por el 5. Por la misma sucesión. Entonces, hay aquí algo muy especial. Si han detallado los números, hay 3 números que parecen que no existieran, que no hacen parte de esta sucesión. ¿Cuáles son los números? Entonces decimos que los números que faltan serían el 3, el 6 y el 9. Apaga el cel. Ay, sí. Gracias. Bueno, entonces vemos que aquí no aparece el 3, 6 y 9. Entonces vamos a mirar qué pasa si duplicamos el 3. Entonces nos vamos a encontrar 3 por 2, 6. Por 2, 12. Por 2, 24. Y al empezar a sumar, entonces nos da, el primer número sería 6. 1 más 2 sería 3. 2 más 4, 6. Y nos vamos a encontrar con que va a ser 6, 3, 6, 3, 6, 3. No aparece qué número. El 9. Entonces vamos a hacer lo mismo con el 9. 9 por 2, 18, por 2, 36, por 2, 72, con una particularidad. Que el 9, no importa por qué número lo sumemos o lo multipliquemos, lo dividamos, siempre va a dar 9. Gautama Buda, pues dentro de 8 días vamos a ver esto, nos dice que el 9 es un número mágico. Si ustedes ven, el 9 es una espiral. Y vamos a llevar esto lo hice pues en GeoGebra, que es un programa que se utiliza en geometría. Entonces, creé una circunferencia con los números del 1 al 9. ¿Y qué tenemos aquí? Si seguimos la sucesión, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, miren la figura que se forma. Pero aquí no tengo en cuenta los otros 3 números. Entonces, cuando unimos el 3, el 6 y el 9, miren la figura que se nos forma. Un triángulo con punta ascendente. Con un triángulo con punta ascendente. ¿Y qué nos dicen los maestros de este triángulo? El imán que creas dentro del chakra del corazón es el triángulo ascendente. Y cuanto más medites en él, más te convertirás en la realidad de la dimensión de la Santísima Trinidad, encarnada en la llama trina,
en la cámara secreta del corazón. La presencia de este campo de fuerza, de este triángulo, combinado con la llama viva, yo soy el que yo soy, atraerá el triángulo descendente de la conciencia de Dios hacia el chakra del corazón. Y esta función del creador y la creación a través de la intersección del ser crístico es el fundamento mediante el cual el aura del hombre se convierte en el aura de Dios. Aquí lo que nos están hablando los maestros y el amado Dualkul es de la estrella de David. Nosotros con los números 3, 6 y 9, recuerden que los maestros nos recomiendan hacer los decretos en múltiplo de 3, formamos el triángulo ascendente. Nosotros llevamos toda esa energía hacia Dios. Y la respuesta de Dios a nosotros es el triángulo descendente, que entre otras cosas lo vemos de esta forma en el chakra del corazón, donde tenemos el yo soy el que yo soy entre los dos triángulos, y esa es la estrella de David, de la cual vamos a ampliar un poquito más dentro de 8 días. Por cuestiones de tiempo, pues teníamos, porque aquí lo que sigue es que vamos a hablar de por qué se deben de repetir los decretos. Ya vimos que es ideal hacerlos en múltiplos de 3, 6 y 9. Dentro de 8 días vamos a ver qué dicen los maestros de esto y vamos a explicar desde la ciencia por qué es importante repetir los decretos. También vamos a ver qué es la ley del karma, explicada desde la ciencia. Vamos a ver la ciencia de la palabra hablada, que como estoy diciendo es una ciencia. Vamos a ver desde la parte científica por qué los maestros nos piden hablar en voz alta. Pues que lo ideal es hacer los decretos en voz alta, aunque cuando no se puede, pues no hay problema en hacerlos de forma mental. Pero científicamente hay una explicación para esto. Vamos a mirar cómo es arriba es abajo. Y también vamos a ver, como decía ahora, la representación de los números. Entonces, para terminar, si hay alguna pregunta, y si no, para dejar ahí. ¿No hay más preguntas? Bueno, les agradecemos por la compañía. De todas formas, tenemos mucho material, pues no sé si lo alcancemos a abarcar dentro de 8 días, pero lo importante es darles un antojito para que ustedes miren que la ciencia y la religión van de la mano y que podemos estudiar ciencia desde las enseñanzas de los maestros, tanto en las perlas como en los libros, y que todo esto está demostrado científicamente. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Vamos, Muchas gracias. con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.